¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa de Voto Extra, este espacio de Grupo Extra que tiene la finalidad de educar y mostrarle las diferentes opciones políticas de manera imparcial para que usted al final sea el que tome la decisión en las urnas, ya sea en las convenciones internas de los partidos políticos con miras a las elecciones del próximo 6 de febrero. Bajo la producción de Melvin Calderón y Alejandra Gómez y todo el equipo que se encuentra detrás de cámaras, Graving Granado les da la más cordial bienvenida y lo invitamos desde ya a que nos acompañen en este Voto Extra. Hoy contamos con la presencia de uno de los 5 precandidatos del Partido Liberación Nacional con miras a la convención que se realizará el próximo 6 de junio y es el señor Carlos Ricardo Benavides Jiménez. Antes de darle la bienvenida, vamos a repasar la ficha técnica sobre quién es este personaje que está aspirando por ser la ficha del Partido Liberación Nacional. Don Carlos Ricardo nació el 29 de agosto de 1969 en el Cantón Central de Punta Arenas. Fue diputado del Partido Liberación Nacional en el año 2002 al 2006. Ejerció como ministro de Turismo entre el 2006 y el 2011. Desempeñó el cargo del Ministerio de la Presidencia entre el 2011 y 2014, fue ministro interino en Deportes en el año 2011, actualmente es diputado por el Partido Liberación Nacional, fue presidente de la Asamblea Legislativa en el periodo 2019-2020 y actualmente, como se indicó, es uno de los 5 precandidatos que hoy ostentan la posibilidad de representar al Partido Liberación Nacional a las elecciones del próximo 6 de febrero. Esta es la ficha técnica de don Carlos Ricardo y le doy la bienvenida a mi compañero Barley Quiroz, quien ya está con don Carlos Ricardo para empezar de lleno con esta entrevista. Adelante. Don Carlos, ¿cómo me le va? Muy bien, muy agradecido de estar aquí. Qué dicha que pudo venir y acompañarnos un ratito. Muchas gracias a ambos. Sí, qué bueno. Pues don Carlos, pues estamos aquí, hemos hablado ya con algunos precandidatos de su partido. El pasado sábado fue la convención liberacionista, la Asamblea Liberacionista, la Asamblea Nacional, donde se tomó la decisión de que la convención se mantuviera para este 6 de junio. Y antes de preguntarle sobre eso, don Carlos, bueno, estamos viendo, ¿verdad? Su carrera política bastante amplia, ¿verdad? Se podría decir que usted es una persona de amplia experiencia en el tema político, pero yo quería que tal vez le cuente usted a la gente y al liberacionismo, don Carlos, de dónde nace su interés por aspirar a la presidencia del país, por aspirar a ser el candidato del partido en un momento quizás más complicado del país en los últimos, no sé, 30, 40 años. Y es parece como una odisea complicada, ¿verdad? Sí, efectivamente. ¿Por qué, don Carlos? ¿Qué ha valorado usted? Bueno, yo creo que no puede haber una aspiración suficientemente seria que nazca como de la noche a la mañana. Yo, digamos, me alejaría mucho de la gente que podría ocurrírsele, hoy se levantó con ganas de ser presidente de la República y se le ocurre que manejar un país o manejar un gobierno es sencillo y eso no es así. En el caso mío ha sido una cuestión evolutiva, digamos, ha sido una cosa de mucho tiempo, en donde he podido ir contrastando lo que yo considero que son mis capacidades como negociador, como tomador de decisiones, como persona consciente de los problemas del país, pero especialmente como persona con vocación. Porque para estar en política y para querer ser figura en materia de política, y particularmente para ser presidente, y usted lo pregunta bien, Barley, en un tiempo tan complicado, porque sabemos que los próximos 4 años van a ser realmente complicados. Hay que tener eso, lo que yo considero vocación, es decir, una vocación legítima por servirle a los demás, una vocación legítima creyendo que uno tiene las condiciones, la experiencia, el conocimiento para poder guiar un equipo de gobierno que haga las cosas adecuadamente y que entonces saque al país adelante, aún en esa oscuridad. Yo he estado en Casa Presidencial por bastante tiempo, al principio allá en el 2006 y al 2011 como ministro de Turismo en los gobiernos de doña Laura, pero antes en el gobierno de don Oscar Arias.
estando, digamos, constantemente en Consejo de Gobierno y tal, pero ya desde 2011 al 2014 viviendo en Casa Presidencial en carne propia las dificultades de gobernar, las dificultades, los retos y las vicisitudes de un gobierno. Y entonces, yo quiero decir que francamente soy una persona que el próximo mayo del año entrante, ganando la elección nacional, primero la convención, no soy alguien que tiene que llegar a preguntar por dónde arrancamos un gobierno. Soy una persona que tiene suficiente experiencia, pero además no la experiencia de hace 25 años, no es una experiencia de gente que pasó por el poder hace 25 o 30 años, porque Costa Rica no es la misma. Esta no es la Costa Rica en donde había liberación nacional y la unidad solamente. Esto es una Costa Rica muy compleja, una Costa Rica que ingresa en la pasada o en la actual Asamblea Legislativa con 7 partidos que se parten al mismo tiempo y en donde hay que ir a negociar. Bueno, yo conozco esa realidad. Cuando yo ingresé a la carrera política en esas esferas, comencé justamente en el año 2002 como diputado, cuando se rompió el bipartidismo y arrancó el multipartidismo. Saber negociar con todos los partidos, saber negociar con los distintos grupos de interés para poder sacar los proyectos y sacar todo adelante. No solo me refiero a los proyectos legislativos, me refiero a los proyectos de la agenda nacional. Y entonces yo me siento inspirado en esa vocación de servicio, en esa capacidad que estoy convencido de tener para someter mi nombre a la consideración de los costarricenses. Por supuesto, entendiendo que una gestión mía va a ser una gestión en pro de la gente, en pro de que las cosas se hagan bien, en pro de que este país pase sin sobresaltos una época tan difícil, en donde se tomen decisiones serias, en donde se piense en la economía, y especialmente se piense, en mi caso, en el empleo. Yo he sido pequeño empresario toda mi vida, tal vez en esa semblanza estaba básicamente mi carrera política, pero quiero decirles que yo he sido empresario básicamente desde que tengo 16 años y lo sigo siendo. También soy abogado de profesión y he tenido esa otra parte de mi ejercicio liberal en la profesión. De manera que creo en la generación de empleo. Creo que eso es un reclamo de alguna gente, don Carlos, ¿sí? Que algunos precandidatos ni siquiera han trabajado nunca en el sector privado. Toda la vida han vivido del Estado, ¿verdad? Sí. No conocen esa realidad también. Sí, yo creo que hay algunos compañeros o personas que aspiran que no han sido nunca han estado en el sector privado y entonces no saben lo que es correr para pagar una planilla, no saben lo que es ir a sacar un permiso municipal, no saben lo que es trabajar todos los días con las personas, con los colaboradores y colaboradoras de la empresa, ver sus necesidades, saber de los problemas que afronta la gente que trabaja con uno, por un lado, y entonces no conocen esa parte, ¿verdad? Y otros que tampoco conocen el sector público, y entonces creen que llegar a un cargo público es como mandar en su empresa, y eso no es así. El sector público tiene reglas, tiene protocolos, tiene formas de adentrarse en las decisiones, tiene pausas, tiene plazos, tiene momentos para tomar una decisión u otra. Entonces yo francamente creo que en mi caso esa combinación de conocimiento entre el sector público y el sector privado me da algunas ventajas. Don Carlos, el pasado sábado, que fue esta polémica Asamblea Nacional por la posibilidad de mover la fecha de la convención por lo menos 1 o 2 meses más por la situación que en este momento está atravesando el país, ¿verdad? Se decide por amplia mayoría dejarla para el 6 de junio, tal y como se pactó desde diciembre anterior. Ya lo hemos escuchado a usted opinando al respecto, pero si usted considera que eso podría pasarle factura al partido el mantener la fecha del 6 de junio, tomando en cuenta que ahorita estamos con un récord de casos producto del COVID-19 y que hay algunos que dijeron que no es el momento oportuno para desarrollar una convención. Sí, bueno, vamos a ver, a mí me parece que es francamente una gran irresponsabilidad haber planteado dejar esa convención para el 6 de junio. La convención debió haberse trasladado por lo menos 1 o 2 meses para cuando la situación de la ola pandémica y el pico de la ola hubiera bajado, como lo ha pronosticado ya la Universidad de Costa Rica, el Ministerio de Salud y todas las autoridades. De manera que dejarlo para el 6 de junio, como lo decidió el grupo figuerista, pues francamente es una irresponsabilidad y es no pensar en la gente. Las y los dirigentes en todo el país
han estado con muchos temores por lógicas razones. Hay mucha gente nuestra, dirigencia, que está enferma, gente que está en casa o gente que está hospitalizada. Muchos de ellos han fallecido, ellos o sus familiares. El 6 de junio está pronosticado el pico de la pandemia, porque no se trata nada más de la tasa de contagio, se trata de un efecto, digamos, inercial con respecto al número de hospitalizaciones y con respecto al número de enfermos. Habiéndose podido pasar del 6 de junio al 1 o el 8 de agosto o al 17 de julio, como lo planteamos, porque le dimos un menú completo a la Asamblea Nacional para que resolviera, y no haberlo hecho, francamente, es una torpeza. Y creo que nos va a pasar factura en determinados sentidos. En primer lugar, creo yo que lo que va a suceder es que la afluencia de público va a ser mucho más baja. Yo casi me atrevo a pronosticar que va a ser la convención con la menor cantidad de gente que hemos tenido durante nuestra historia. Sin embargo, todos los precandidatos tendremos que trabajar, y nuestra dirigencia marcha forzada para llevar al menos a la gente que fundamentalmente puede ir, a pesar de ese riesgo al que lo sometió el grupo figuerista. Y en segundo lugar, me parece que sí va a tener consecuencias en lo particular o en lo personal sobre quienes tomaron esas decisiones. Es decir, sobre ese grupo irresponsable al que no le importa la salud de la gente y prefirió plantearlo alrededor de sus intereses particulares y de sus cálculos. Y creo que a esas personas les va a pasar factura, especialmente en términos de las personas que se contagien o que puedan tener problemas por una convención. Y yo creo que ese no es el partido, y lo he dicho así, ese no es el partido político que a mí me representa en su sentido de entrega en favor de la gente. Creo que Liberación Nacional nació para proteger a las personas y no al revés. Entonces, por un tema de puro cálculo, se deja una convención en una fecha inapropiada. Pero bueno, es un tema ya resuelto, pero para peor, el sábado se toma esa decisión y el lunes el Ministerio de Educación ya anuncia que tiene que cerrar las escuelas y colegios, a lo que se había resistido ferozmente el Ministerio de Educación, como es una señal de que la situación realmente es una situación preocupante, con los hospitales rebasados. Así que bueno, yo creo que el tiempo va dándonos la razón, lamentablemente, en muy poco tiempo nos va dando la razón de que la decisión de dejarlo el 6 de junio es una mala decisión. Sí, y don Carlos, bueno, usted lo menciona ahí, ¿verdad? De hecho, nosotros publicamos algo al respecto con la opinión de algunos analistas, bueno, de que esto beneficia en particular al expresidente Figueres, que él supone, ¿verdad? O así lo cree, tiene una base de un voto duro, que es la que llegaría a votar ese día, ¿verdad? Y que, como usted bien lo dice, pues posiblemente sea muy poca gente y con eso él lograría, digamos, ganar. En ese escenario, don Carlos, que ahorita es el que está planteado, ¿verdad? Pareciera que ya no hay chance de modificarlo. ¿Qué hacer? ¿Cuál es la estrategia de usted y no sé, también los otros candidatos, pero digamos propiamente usted, para pues, hacer esa lucha y que ese escenario cambie? Bueno, mi movimiento está listo para ir a la pelea. Nosotros tenemos organización en todo el país, nuestra gente entusiasmada, claro, con las dificultades que plantea la pandemia, y saben que habrá que tomarse riesgos y tratar de proteger al votante todo lo que se pueda, y al dirigente. No me extrañaría que hayan, digamos, problemas al inicio de la jornada electoral, que no podamos abrir algunos centros de educación o algunos centros electorales justamente por falta de miembros de mesa. Hay mucha gente que se ha inscrito, pero que nos dice, como miembro de mesa, y nos dice, bueno, yo me inscribo, pero si la cosa está fregada, yo no llego. No voy a estar ahí 10 horas metido en un aula, recibiendo votos y tal, por más que tengamos la mascarilla. Entonces sí, creo que hay que afrontarlo. Yo para esto me he preparado. Sí, efectivamente, el grupo figuerista piensa que eso es una ventaja, porque entonces entre menos gente llegue a votar, se afianza la votación de un núcleo de base, ¿verdad? Y entonces volveremos a hacer cola de león, si eso sucediera. Yo espero que no. Francamente, yo espero que el electorado
vea en nosotros y particularmente en mí una figura de experiencia que puede dirigir este país, pero una experiencia renovadora y una experiencia además honesta. Una persona que puede dirigir los destinos del país y generar confianza, no solo dentro de Liberación Nacional, sino también de las personas que no están dentro de Liberación Nacional. Dentro de ese grupo enorme, según las encuestas, algunos dicen que es el 60%, otros dicen que es el 90%, que no tiene partido político, que no le interesan los partidos políticos y que no están dispuestos a votar por un color en particular, sino por una persona que les genere más confianza. Y yo espero poder lograr convencer a mucha gente de eso. Don Carlos, cuando empezó esta legislatura del 2018-19, usted arrancó como jefe de fracción del Partido de Liberación Nacional. Posteriormente, al año siguiente o en el periodo siguiente, usted llega a la presidencia del Congreso. Hay algunos analistas políticos que han señalado la posibilidad de que le pudiera pasar factura o podría perjudicarle el hecho de que de un acomodamiento con el Partido Acción Ciudadana, por lo menos los 2 primeros años, para que pasaran algunos proyectos de interés de esta administración. ¿Usted qué opina al respecto? No, yo no coincido. Vamos a ver, cuando yo entré como diputado en el 2002, le ayudamos al gobierno de don Abel por ayudarle al país, porque uno en esto no ayuda a un gobierno, ayuda al país. Había un déficit fiscal, aprobamos en el primer año del gobierno de don Abel, siendo yo diputado liberacionista, una ley de contingencia fiscal. En el año siguiente comenzamos a trabajar en un plan fiscal integral. Ese plan lo aprobamos, era don Mario Redondo el presidente de la Asamblea Legislativa. Lo aprobamos con votos de Liberación y con votos de la Unidad y con votos del PAC también. Se cayó en la sala cuarta. En el gobierno de doña Laura del 2010 al 2014 me tocó a mí andar convenciendo a medio mundo para que aprobáramos un plan fiscal. Se nos vino abajo, bueno, muchísimos puntos de la popularidad del gobierno por andar buscando justamente un plan fiscal que nunca es bueno, nunca es bonito, que a quién se le ocurre que es bonito ir a buscar impuestos y a socarle la faja a la gente, pero ya había un déficit muy grande y nosotros fuimos a hacer la tarea. A mí me tocó ir a convencer diputados, conseguimos los votos para ese plan fiscal, se aprobó el plan fiscal y se cayó en la sala cuarta. Perdón, el PAC fue bien opositor a ese plan. El PAC se dividió, la mitad se opuso y la otra mitad estuvo a favor. El movimiento libertario, los 5 estaban en contra, de la Unidad también se partió, unos poquitos a favor, otros en contra. Fue una cosa muy dura. Y llega el gobierno de don Luis Guillermo Solís y decide no hacer nada, ¿verdad? Más que el manejo heroico de las finanzas públicas. Ahora llegamos nosotros de nuevo, yo como diputado, habiendo apoyado el plan fiscal de don Abel, habiendo apoyado fieramente el plan fiscal de mi propio gobierno, de doña Laura, francamente yo me hubiera sentido ridículo, absurdo, tratando de hacer oposición y diciendo, no, mire, yo defendí el plan fiscal en el caso de doña Laura y ahora que estamos más dañados fiscalmente, mire, ya no hace falta, entonces ya no lo voy a defender. A mí todo eso de que me digan que es que estaba en pro del gobierno, yo estaba en pro del país y sigo estándolo, siempre voy a tomar decisiones por el país. Y lo he dicho muchas veces, yo amo mi partido Liberación Nacional, nací ahí, soy liberacionista desde que tengo memoria. He estado en la base del partido, yo vengo de la base, soy un dirigente de base. He concursado en distritales, he concursado como miembro de la Juventud Liberacionista, fui representante a la Asamblea Nacional del Partido por la Juventud, he sido diputado, etc. Pero cuando yo tengo que escoger entre un partido político, mi partido político y el país, no tengo ninguna duda. Hay que escoger por el país está primero. Y en el caso del plan fiscal así fue en el primer año. Y después no sé cuál otro proyecto. Digo, me gustaría que me dijeran cuál. Después vino el tema de la regulación de las huelgas. En el segundo año, cuando yo era presidente de la Asamblea Legislativa, ese no es un proyecto del gobierno, ese es un proyecto mío. Y es un proyecto que lo presenté para que no se abusara de la gente que menos tiene. Porque las personas que no podían recibir atención médica en la caja, porque el personal estaba en huelga, las personas más humildes que llegaban a recibir una cita o porque tenían una operación programada hace un año
y llegaban y les decían, mire joven, hoy no lo vamos a recibir porque viera que estamos en huelga. Las personas que tenían que llegar por un tratamiento y no se lo podían practicar, un examen porque estaban en huelga. Las personas que eran realmente ofendidas por un sistema que permitía indiscriminadamente la huelga en servicios esenciales. Bueno, yo me quise comer esa bronca y presenté el proyecto y negociamos con varios sindicatos, particularmente con algunos de los sindicatos de educación, y logramos una negociación que por supuesto ninguno de ellos va a reconocer porque no les sirve con las bases, pero también yo tengo que reconocer que ellos pusieron de su parte durante una larga discusión en las oficinas de la Organización Internacional del Trabajo en Sabanilla, en el OIT, sí. En la OIT, pero sí tengo que decir que ese tipo de decisiones son decisiones que efectivamente me han costado enemistades, y yo estoy dispuesto a comerme las enemistades que tenga que comerme cuando tenga el objetivo de ayudar al país. Aquello era una injusticia, la forma en que se hacían huelgas en los servicios esenciales era una forma de golpear, de garrotear a la gente, especialmente a la gente que menos tiene. ¿Por qué? Porque, bueno, en medio de una huelga, el que tiene plata se va para un hospital privado, se va para una clínica particular. La persona que no tiene plata, que es la mayoría, necesita sí o sí que lo atiendan en un EVAIS, necesita sí o sí que lo atiendan en un hospital. Lo mismo en el caso de la educación pública. Yo puedo entender que hay una huelga y es un derecho y que los maestros y maestras, los educadores en general, dejen de ir a su trabajo porque están protestando y es una forma válida que les da el derecho y la Constitución a hacer huelga. Pero no en un comedor escolar. ¿Cómo que un comedor escolar cerrado? ¿Cómo que las personas que querían llegar a trabajar y que no estaban en huelga no las dejaban entrar porque les cerraban el portón a algunos líderes sindicales? Eso jamás puede ser bueno para un país, bueno para un sistema en donde la gente paga sus impuestos para justamente tener educación para sus hijos. Una educación que cada vez ha ido deteriorándose y no por culpa de los educadores, por culpa de la mala administración que se ha venido haciendo de parte de las instancias públicas. Así que yo eso se lo contesto de esa forma, Gravin. Yo me siento muy orgulloso de apoyar las cosas que he tenido que apoyar. Creo que desde el principio en que yo tomé decisiones difíciles, algunos de mis adversarios ya me tenían medido a la distancia y podían oler para dónde iba yo. Y entonces comenzaron a generar cuentos, ¿verdad?, para tratar de perjudicarme o perjudicar mi imagen. Y les repito, a mí francamente eso no me importa, no me molesta. Yo tomo las decisiones que tenga que tomar cuando tenga que tomarlas en función del país y en función de los que menos tienen. Don Carlos, bueno, el tiempo de televisión es muy rápido, pero sí queremos que por lo menos preguntarle un poquito cuál es su análisis. Decía usted lo de la encuesta del CIEP y precisamente estos mismos analistas de la UCR advertían de que se puede estar creando el caldo de cultivo para esa apatía, ¿verdad? Ese gran número de gente que está muy apática. Pues salga un discurso muy bonito al oído o salga, ¿verdad?, un tema polarizante nuevamente en la campaña, sí. Y esto podría polarizar nuevamente todo. ¿Qué opina usted de eso y cuáles son los temas urgentes, don Carlos, que hay que conversar en la campaña? Bueno, primero sí, yo opino que ese es un gran riesgo. Creo que Costa Rica ha venido jugando al borde del abismo. Hemos encontrado de ahí respuestas distintas en el electorado que han escogido uno u otro. A mí particularmente, por supuesto que no me ha gustado que hayan escogido al PAC en el 2014 y de nuevo en el 2018, a veces hasta por razones estrictamente coyunturales. Pero peor sería pensar en un gobierno que tenga menos convicciones democráticas y entonces quiera realmente entrarle al país desde una perspectiva distinta, enamorándolo, como ha sucedido en otras partes de América Latina, en donde llegan con un cuento y al final de cuentas obtienen un apoyo enorme popular por estrategias populistas o por estrategias demagógicas, aprovechando la necesidad de la gente, que en Costa Rica también es mucha, y finalmente planteando cosas que después lo que nos cuestan son reducciones en el régimen democrático, y entonces ya comienzan a tener un control sobre todo el aparato público, y en esto hay tanto de izquierda como de derecha. Usted puede ver el caso de Venezuela, que es el peor de todos los casos, un país rico que está arruinado, un país rico y democrático que ahora es un país realmente patético en términos de las libertades públicas. Lo mismo pasa en el caso de El Salvador, está comenzando a suceder una acumulación de poder
a partir de las urnas, sí, a partir de las urnas, pero con abuso y transgresión de los límites entre los poderes de la República. Yo espero que eso no nos pase y por eso tenemos que hacer una campaña centrada en ideas y convencer a la gente. ¿Qué es lo más importante? Me preguntaba Barley. Lo más importante es darle de comer a las personas. Tenemos un 18.5% de desempleo, tenemos una pobreza del 20 y tanto por ciento, tenemos un atraso en muchísimas de las metas que como país nos hemos planteado en materia social y laboral. ¿Qué creo yo que hay que hacer? Desentrabar. Creo que lo que hay que hacer es tomar decisiones realmente firmes y novedosas. Creo que tenemos que abaratar el costo de la electricidad para que las empresas puedan producir y contratar más gente. Creo que tenemos que exportar más. Pienso que tenemos que cambiar todo el sistema de dación de permisos para que la permisología no mate a la pequeña empresa y al microempresario. Tenemos que trabajar con la Caja Costarricense del Seguro Social para que sea un aliado de la producción y no al revés, ¿verdad? Sino que entonces, en lugar de que tengamos más del 50% de los trabajadores independientes fuera de la caja, fuera de la informalidad, sin declarar, más bien tengamos una forma de traerlos y incorporarlos al aparato formal. La informalidad es un mal que carcome a cualquier economía y en Costa Rica es altísima. Entonces, ¿qué es lo que más creo que hay que trabajar o lo que más me importa? Generar fuentes de empleo, generar riqueza, poder hacer que el desarrollo de las industrias y de las empresas costarricenses cada vez crezca más y que también podamos traer mucha más industria y mucha más empresa de fuera de Costa Rica, a través de una serie de medidas que, bueno, igual podemos hablar ahora o podemos hablar en otro programa según el tiempo, pero sí, efectivamente, mi prioridad es el desarrollo económico. Sí, don Carlos, en caso de que usted resulte vencedor del 6 de junio, lo estaremos invitando, por supuesto, para que ya nos exponga el plan de gobierno con más amplitud, en caso de que usted sea la ficha verde y blanca en las elecciones del 2022. Muchas gracias, Revin. Y un llamado a que en esa convención pues la gente vaya con la mayor prevención posible, don Carlos. Es lo que queda, es lo que corresponde. Quiero decir además que las papeletas de las distritales, como les llamamos popularmente, están llenas de gente que tiene la ilusión de ser miembro de una municipalidad, regidores, síndicos. Por eso es que decíamos que eso se podía aplazar, se puede hacer la convención este año y el año entrante lo de las distritales, porque no urge en términos de ese deseo de las personas de integrar las alcaldías, etcétera, etcétera, pero ahora tendrán que ir sí o sí si quieren tener participación municipal dentro de 2 años. Así que bueno, yo creo que tendremos que hacer el máximo esfuerzo por hacerlo de la manera menos riesgosa y hacerlo de la forma en que la gente participe sin dañar su salud. Muchas gracias, don Carlos, por habernos acompañado, ¿verdad? Y esperamos verlo próximamente en ese programa. Y a ustedes también por haber estado con nosotros en un voto extra, y los esperaremos el próximo miércoles. Así es, que tenga una excelente semana.